Bueno, buenas tardes a todos. Ahora sí, formalmente, bienvenidos. Estimado Luis, buenas tardes desde acá de Montevideo. En principio, muchas gracias a todos por participar de esta experiencia un poco inédita en la NSI, el planteo de un curso con cierta formalidad, digamos, con relativa formalidad la consecución de sus clases, con un programa y demás. Yo lo que voy a hacer simplemente es presentarles a Luis, al docente, y luego, por supuesto, ya le queda la palabra a él para que empiece. Lo que no sé, Luis, y no llegamos a hablar de eso recién, es si vos querés que ellos te interrumpan, si querés que dejen las preguntas para el final, eso tú lo planteás cuando empieces, tú se lo decís, ¿ok? Tú lo ves con ellos, ¿está? Yo, bueno, por si no lo vieron, sé que en la difusión estaba, pero comentarles simplemente, por si no, permítanme que voy a abrir esto, por si no lo llegaron a leer, ¿sí? De Luis, bueno, decirles que es doctor en sociología por la New School for Social Research de Nueva York, es máster en sociología por esa misma universidad y licenciado en políticas y estudios laborales por la Universidad de Tel Aviv. Es profesor de sociología en Palm Beach State College y cofundador y presidente del Palm Beach Center for Democracy and Policy Research. Es autor del libro América Latina en la era post-Chávez, una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, en el 2013, y El enigma del Medio Oriente, el conflicto palestino-israelí a la luz de los cambios sociales y políticos en la región de este año. Ambos libros están solo en inglés por ahora. Tiene una larga lista de artículos académicos sobre seguridad nacional, política exterior, democracia, América Latina y el Medio Oriente. Trabajó durante casi 3 décadas en el sistema de federaciones judías de Norteamérica, habiendo sido vicepresidente, director ejecutivo de Relaciones Comunitarias y Políticas y responsable de las relaciones interreligiosas e intercomunitarias en las federaciones judías del condado de Palm Beach, Florida y en New Jersey. Fue también asesor principal en el tema de América Latina y los desafíos a la democracia, la estabilidad regional y la seguridad nacional de los Estados Unidos, del proyecto de seguridad hemisférica Menges en el Centro de Políticas de Seguridad, una ONG creada por expertos en seguridad nacional de la Casa Blanca en 1988. Trabajó también para el sistema político norteamericano, habiendo sido asesor en asuntos de América Latina y el Medio Oriente para el candidato presidencial Mitt Romney en 2012. Ha escrito testimonios y participado en diversos congresos y sesiones de información para el Congreso Nacional de los Estados Unidos, y tiene una participación muy interesante en los medios de comunicación. A Luis lo pueden ver y leer en medios como Infobae, NTN 24, CNN e incluso alguna vez en el diario El País de Montevideo. Así que por ahí pueden seguir también sus pensamientos, sus opiniones sobre estos temas. Luis, muchas gracias de nuevo por acompañarnos. La audiencia es tuya. Yo voy a estar acá acompañando, por supuesto, y un poco monitoreando el tema de micrófonos y todo lo demás si fuera necesario. David, muchísimas gracias. Primero quería agradecerte y agradecer a la NSI. Es la segunda vez que me dan la oportunidad para hablar. Hablé la última vez en noviembre, poco después de las elecciones en Estados Unidos. Y la verdad que es un placer estar aquí con la NSI. Quiero reconocer que mi suegra también está presente aquí, Rosa Kalmanoviecki. Quería decir, volver a repetir, creo que lo dije la última vez, pero lo voy a decir de vuelta, la NSI fue mi primera TNUA. Yo entré por primera vez en el año 67, creo que fue, era Janij. Estuve ahí por unos años. Y recuerdo cuando estaban todavía en Jaime Sudáñez y después se mudaron para la calle Rivera en algún momento. Quiero decir que también está mi señora, acá también la veo, Laura Fleischmann. Gracias por haberla dejado entrar. Esta es la primera clase, bueno, esta es la primera clase de 4 sesiones, y el foco de estas 4 sesiones es precisamente tratar de medirnos con los principales argumentos que aquellos que intentan delegitimizar Israel
o acusar a Israel de haber sido un usurpador de tierras ajenas o de tierras indígenas, o aquellos que simplemente culpan a Israel 100% por el fracaso del proceso de paz entre Israel y los palestinos. Entonces estas 4 sesiones van a estar divididas, la de hoy, que es ¿cuál es la legitimidad del Estado de Israel? O sea, ¿en qué se basa la legitimidad del Estado de Israel? Algunos me dicen, por ejemplo, hablé en un momento con Yuda Blum, que fue embajador de Israel en, la, en las Naciones Unidas, y él me dijo, yo no necesito explicar por qué Israel es legítimo. Bueno, sí, por un lado sí, pero por otro lado creo que es algo que deberíamos saberlo, principalmente porque es parte de la propaganda anti-israelí. La semana que viene, el 28, voy a hablar del tema de los refugiados palestinos, otro tema muy interesante, por lo que también se le acusa a Israel de pecador, uno lo que llaman el pecado original, o sea, a la declaración Balfour la llaman el pecado original, hoy me voy a ocupar de eso. Al problema de los refugiados palestinos es el pecado original. La tercera sesión me voy a dedicar a hablar de los países árabes y cómo los países árabes aportaron al conflicto y cómo pueden aportar a la paz en el futuro. Y por último, voy a hablar del tema de los acuerdos de Oslo, por qué han fracasado y cuáles son las perspectivas para el futuro. O sea, ahora en términos de preguntas y respuestas, yo sé, David, que vos mencionaste esto, pero yo querría saber cuál es el método preferido para este grupo. A mí no me importa si me interrumpen con una pregunta y obviamente que tampoco si dejan las preguntas para el final. Pero está bien, si alguien quiere interrumpir, mejor porque me siento menos solo. Así que no tengo problema con eso. En ese caso, lo que sería bueno, si todos saben utilizar, si no, bueno, levantan la mano así y trataremos de verlo en la pantalla, pero si no, tienen los iconitos para levantar la mano y demás allí en el pie de la pantalla. Sería bueno que los usen porque eso es más cómodo, pero si no, iremos viendo ahí y Perfecto. daremos Y una si mano. hacen preguntas en el chat, ¿vos las controlás o querés que las controle yo? No sé. Sí, sí. No, yo lo sigo, yo lo sigo. Perfecto. Eso es otra forma, pueden ir preguntando en el chat y en todo caso, luego le vamos pasando las preguntas a Luis. Perfecto. Bueno, voy a empezar con el tema que es el tema principal de la sesión de hoy, que es la legitimidad del Estado de Israel. Todos pueden ver el slide que puse, el PowerPoint. ¿Todos tienen acceso? ¿Pueden verlo? Sí, se ve bien, se ve bien. Perfecto. Bueno, algo que, bueno, yo ya empecé a decir en mi introducción, que de alguna forma el tema de la legitimidad del Estado de Israel es un tema importante. ¿Y por qué es un tema importante? Porque al cuestionar la legitimidad del Estado de Israel, no solamente que es un acto de hostilidad, que en realidad el gobierno de Israel lo definió como un problema de seguridad nacional, sino que también está destinado a crear una especie de ruptura entre la diáspora judía y el Estado de Israel. Por eso dicen que aunque aquel que ataca al Estado de Israel no es necesariamente un antisemita, aunque eso sea verdad desde el punto de vista de la intención de la persona que lo hace, tiene un efecto antisemita, tiene un efecto de aislamiento de los judíos y de las comunidades judías en general. Esto está pasando en este momento en las universidades norteamericanas, en ciertas universidades, no en todas. Y sé que mañana tienen a Jaime Greenberg, que es un amigo, y va a hablar del caso de la Universidad de Montclair en New Jersey. Entonces eso es muy importante. El hecho de que el Estado de Israel no es tratado como cualquier otro país, o sea, no tiene un trato similar a cualquier otro país. Y obviamente algo que repetí,
tiene un efecto antisemita. Ahora, ¿por qué es importante que conversemos sobre por qué es legítimo? ¿Tá? Primero, ¿por qué el Estado de Israel es legítimo? Hay una diferencia entre el cuestionamiento antisionista y lo que llama el antisemitismo clásico. Primero, el cuestionamiento de la legitimidad del Estado de Israel o el ataque al Estado de Israel no es necesariamente transmitido por cabezas rapadas o neonazis. Está basado en construcciones intelectuales. O sea, hay una construcción intelectual pseudo sofisticada, pero lo suficientemente sofisticada como para vender. Los mensajes no son transmitidos de vuelta por gente vulgar, sino que son transmitidos mediante sectores académicos, en muchos casos medios de comunicación, artistas, ¿verdad? Y gran parte de la izquierda occidental y movimientos de protesta, por ejemplo, Black Lives Matter, un movimiento de protesta que se generó a raíz de los abusos policiales en Estados Unidos contra gente de raza negra, adoptó una posición antisionista. No creo que sea compartida por todos los que pertenecen a Black Lives Matter, pero el liderazgo de Black Lives Matter lo adoptó. Eso es un ejemplo nomás. Comencemos un poquito por historia. Esto no va a ser como una lección de historia, sino que va a ser simplemente algo para dar un pantallazo de cuáles son las principales, o sea, cuáles son los principales puntos que apuntan a la legitimidad del Estado de Israel. Primero, esto que ven ustedes acá frente a ustedes es el mapa de lo que era el Imperio Otomano en 1914. Recordemos, el Imperio Otomano domina el Medio Oriente hasta el año 1918, en que son desplazados por los británicos y los franceses durante la Primera Guerra Mundial. Es así como se ve el Imperio Otomano. No existían los estados nacionales, solamente existían provincias. O sea, no existía Siria, Irak, Arabia Saudita, Libia, todo lo que nosotros hoy conocemos no existía como Estado nacional independiente. El Imperio Otomano, que lo ven en amarillo acá, espero que puedan verlo, aquel que tiene una cámara más grande lo puede ver, era en realidad un conjunto de provincias que estaban, obviamente, y los habitantes no eran ciudadanos de ningún país necesariamente, sino que eran eran súbditos del Imperio Otomano, que gobernaba desde Constantinopla, ¿verdad? Lo que hoy llamamos Estambul. Ahora, o sea, Egipto, por ejemplo, era una entidad más autónoma, ¿verdad? Ellos tenían su propia personalidad, parte porque tenían una historia detrás, por ejemplo, el antiguo Egipto, y por otro lado tuvieron un líder que se llamó Muhammad Ali, que él en un momento declaró la provincia de Egipto como autónoma, incluso llegó a conquistar Palestina. Había ciertas autoridades locales con poder local, particularmente en la zona de Arabia, lo que hoy conocemos como Arabia Saudita, Yemen, ¿verdad? La península arábica, y en Líbano, que está más o menos por acá, ¿verdad? Ahora, ¿dónde estaba Palestina en el Imperio Otomano? Palestina, perdón. Palestina era parte de la provincia de Siria, ¿verdad? Y estaba dividida en distritos. Uno de los distritos era Jerusalén, pero lo que a nosotros llamamos hoy Palestina, que es más o menos esta zona donde hoy está ubicado Israel y Palestina, ¿verdad? Israel y donde están los palestinos, era conocida como sur de Siria. Palestina era un nombre general que no tenía en realidad significado legal de ningún tipo, ¿verdad? Pero esa era la zona del sur de Siria.
Ahora, ¿qué es el proyecto sionista? Acá viene el proyecto sionista. Durante la época del gobierno otomano, comienzan a venir los primeros judíos, no los primeros judíos, pero la primera ola de inmigración judía a Palestina. En aquel momento estaba bajo el dominio otomano, como yo dije. Había en aquel momento unos 30.000 judíos y entre 500 y 600.000 árabes. Los judíos comienzan a llegar en la primera aliá, o sea, la primera inmigración, y las ideas que predominaron en aquel momento eran principalmente las ideas de Pinsker y de Ahad Ha'am. ¿Y qué era? Era la idea de crear, por un lado, una autoemancipación, como lo llamó Pinsker, o sea, dado el antisemitismo que existía en la diáspora y particularmente en el Imperio Ruso, pero también en el Occidente, en Europa Occidental, la idea era, pero principalmente el Imperio Ruso, la idea era generar una especie de pueblo unido, por así decirle, una nación que se autoemancipe como nación. Y acá vemos la influencia de los movimientos nacionalistas europeos en aquel momento, gente como Giuseppe Mazzini o gente Garibaldi, la gente del movimiento nacionalista italiano. En aquel momento, en el siglo XIX, es también la época en que Italia y Alemania son creadas como nación. Hay un espíritu nacionalista, hay levantamientos nacionalistas bajo los imperios austrohúngaro y también los imperios, el imperio otomano, ¿verdad? Por ejemplo, empieza a haber conciencia nacional en lugares como Serbia también, Hungría, todos esos lugares. Y obviamente eso inspira a esta gente a decir, bueno, nosotros también queremos crear una nación. La idea en aquel momento no era crear un Estado. La idea de un Estado viene hacia el fin del siglo XIX, ¿verdad? Con Herzl. Pero la idea en aquel momento era crear una nación autoemancipada, crear un centro espiritual donde haya una comunidad que tenga todas las características de una nación. O sea, desarrollar una economía propia, desarrollar una cultura propia y desarrollar una lengua propia. Acá uno de los grandes milagros, y esta es una de las personas que yo admiro más, es Eliezer Ben Yehuda, una persona que en realidad lo que hizo fue crear una lengua nacional hebrea, judía, una lengua nacional que todos puedan, y lo hizo sacando palabras de la Biblia, palabras antiguas, y lo convirtió de una lengua litúrgica en una lengua hablada y una lengua escrita. Empezó a surgir la literatura, empezaron a surgir escritores en hebreo. Eso fue después. En el año 1888, recordemos, la primera aliá, o sea, la primera ola de inmigración comienza en el año 882. En el año 888 se crean las primeras escuelas públicas donde se enseña en el idioma hebreo. Y esta inmigración judía en Palestina, de fin del siglo XIX, va creciendo con otra ola de inmigración que va más o menos del año 1906 a 1914, que es la del sionismo socialista, y en esa inmigración llegan los fundadores del que fue después el postrero Estado de Israel, gente como David Ben Gurión, Yitzhak Ben Tzvi y otros. O sea, el proyecto sionista era primero crear una nación, no era primero crear un Estado, sino crear una nación. Y obviamente todo eso, crear una economía, una cultura, una lengua, todo eso tenía que ser en un territorio. Y obviamente Palestina era el lugar natural porque era la tierra con la cual el pueblo judío tiene como una conexión natural, ¿verdad? Interesante, porque aquí viene la Declaración Balfour, ¿verdad? ¿Qué es la Declaración Balfour? Bueno, la Declaración Balfour viene en realidad poco antes del colapso del Imperio Otomano, pero era claro para las potencias y para el resto del mundo
de que los británicos se iban a apoderar de esa zona. El Imperio Otomano ya venía en decadencia desde mucho antes de entrar en la guerra. El sentido común decía que si el Imperio Otomano entraba en la Primera Guerra Mundial, iba a desmoronarse como un castillo de arena, y los que dijeron eso tuvieron razón. En el año 1917 tenemos la Declaración Balfour, que en realidad es en territorios que eventualmente Gran Bretaña poseería. El gobierno británico veía favorablemente el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina, luego de establecer que ya había una población viable que podría definirse como nación. Ahora, la declaración Balfour se consigue no así nomás, no fue un acto de dádiva, de generosidad del gobierno británico así nomás, sino que hubo mucho esfuerzo por parte de los diplomáticos judíos, principalmente Chaim Weizmann, un científico ruso radicado en Gran Bretaña, con influencia en Gran Bretaña, que comienza junto con sus asistentes y otros a cabildear al gobierno británico para tratar de conseguir. Ya la idea del Estado de Israel, del Estado judío existía, porque Herzl la trae hacia finales del siglo XIX, y ahora la idea era sí crear un Estado judío en Palestina, y obviamente Weizmann cabildea. Al principio hay como algunas vacilaciones por parte del gobierno británico, hasta que sube un primer ministro, Lloyd George, que nombra a su ministro de Relaciones Exteriores, que era Arthur Balfour. Lo que tienen ambos era que ambos eran evangélicos, lo que nosotros llamamos hoy sionistas cristianos, y tenían gran simpatía por el proyecto sionista. Y viene la declaración Balfour en una carta a Rothschild, al barón de Rothschild. Interesante, en el año 1900, o sea, 17, a fin de 17, que es cuando viene la declaración Balfour, tenemos una población judía de poquito menos de 60.000. Ahora, la inmigración fluía y la economía también crecía, y también crecían las instituciones culturales, ¿verdad? Crecía todo lo que hacía de la población judía una nación en sí. Winston Churchill, que fue a la postre primer ministro de Gran Bretaña, dice, en aquel momento era secretario de las colonias, y esto es lo que él dice, y cito directamente, y ustedes lo pueden leer también. La comunidad judía, entonces, con su población local y rural, sus organizaciones políticas, religiosas y sociales, su propio idioma, sus propias costumbres, su propia vida, tiene de hecho características nacionales. Y hasta el día de hoy, tanto la Liga de las Naciones, que ahora me voy a referir a la Liga de las Naciones, como las Naciones Unidas han reconocido naciones como nación independientes, incluso a naciones menores en tamaño que esta menores de 60.000. Pensemos en países del Caribe, pensemos en países en Oceanía, en la zona de la Micronesia. Y esto es algo que fue reconocido, en algún momento se quiso cuestionar, pero ninguna de las instituciones internacionales rehusó a reconocer, o sea, el número no era tan importante. Aprovecho para decir que cuando Uruguay fue fundado, pero casi 100 años antes, tenía 70.000 habitantes. Pero eso era casi 100 años antes y no había ninguna organización internacional, tampoco. La idea de los británicos, al promover la declaración Balfour, era que el hogar nacional judío evolucionaría, la inmigración judía aumentaría hasta convertirse en mayoría, y los derechos de las comunidades no judías se respetarían. O sea, aquí los británicos no se refieren a la comunidad árabe en particular, pero hablan de las comunidades no judías, y obviamente los árabes son la mayoría de las comunidades no judías en Palestina, pero hay también otras, recordemos. ¿Puedo hacer una preguntita? Daniel, ¿no? Sí.
Sí, ¿Qué tal? Mira, capaz que era eso lo que te iba a preguntar. ¿La declaración Balfour tiene un mapa concreto? ¿Explica a qué tierra se refiere? claro. Y creo que vos lo dijiste, te estoy dando la respuesta Es con decir, este mapa. justo o sea, ¿él se refiere a todo esto? Sí, se refiere a todo esto. ¿Te Ah, referís a la declaración Balfour, Daniel? sí, Sí, porque no habla de límites, digo, entonces, no habla de límites, si bien, digamos, Lloyd George habla desde Dan hasta Beersheba, pero en realidad lo que se le da inicialmente a la declaración Balfour es lo que hoy conocemos como Israel, desde Dan hasta el Negev, ¿verdad? Hasta el Sinai, o sea, hasta Beersheba, incluso un poquito más para abajo, ¿verdad? Y, todo eh, Jordania. uy, perdón, de vuelta, esta cosa digital me mata. ¿Y todo Eh, Jordania? Vuelvo, lo que hoy llamamos la margen occidental, la Cisjordania, ¿verdad? Y todo el territorio este que en aquel momento se llamaba la Transjordania. Y después voy a explicar por qué la Transjordania después se escinde, se desvincula, los británicos lo desvinculan a toda esta zona de Transjordania más tarde, y eso genera alguna oposición por parte del liderazgo sionista y desilusión, pero no hay una oposición demasiado activa o demasiado efectiva. Jabotinsky fue uno de los más activos que querían reclamar de los británicos que les devuelvan esta zona conocida como Transjordania, que después se convierte en Jordania. Yo voy a explicar eso Gracias. más tarde. Pero Ahora, una preguntita última y ya termino. En toda sí, la Daniel. parte que es Jordania, ¿hubo algún tipo de inmigración judía o vivieron judíos ahí en algún momento? No, no, los judíos, buena pregunta, muy buena pregunta, Daniel. Los judíos mayormente se instalaron en la zona costera, ¿verdad? Y hubo también a Jerusalén, pero mayormente era la zona costera. Por eso cuando los británicos, cuando se hace la partición de Palestina, ellos deciden repartir el territorio según dónde existen las mayorías, ¿verdad? Y la mayoría estaba en la zona costera, o sea, en la zona occidental de Palestina. Había en aquel momento también asentamientos, había una comunidad judía muy vieja en Hebrón, en Safed, que eran las comunidades religiosas antiguas, eran judíos ortodoxos, muchos de ellos no necesariamente sionistas, así activos, era lo que existía en mucho tiempo, pero mayormente, digamos, no se instalaron en las aldeas árabes que existían en aquel momento, ¿verdad? Se instalaron en la zona costera. Tel Aviv, por ejemplo, fue creado en principio como un suburbio de Jaffa o Yafo, como lo quieran llamar, y después creció en ciudad totalmente autónoma. Pero mayormente la población judía se concentraba en la zona costera. ¿Te respondí a tu pregunta? Sí. Pero digo, lo que a mí alguna vez me pregunté, nunca me quedó claro, digo, el Betar, que habla tanto de las Shtekidot Yardenes, Sí. ¿tuvieron algún tipo alguna vez se asentaron en Jordania alguien, alguna sección de la migración? ¿O Mira, directamente consideraron, bueno, hasta esto? el día de hoy, esa zona grande que vos viste de Jordania, hay mucho, esa zona de desierto y necesita hasta hoy en día población. No hubo una masa de población que fue a esa zona, y primero porque tampoco hubo mucho tiempo, porque ¿cuándo es que se escinde la Transjordania? El 22, En ¿no? 1922. O sea, prácticamente no hay tiempo de nada. O sea, en aquel momento habría por ahí quizá como mucho 80.000 judíos en aquella zona y estaban todos concentrados en, como te dije yo antes, en la zona costera alrededor de Jerusalén, Hebrón en algún lugar como Gush Etzion, pero no hasta Jordania porque no hubo tiempo tampoco tanto de poblar Jordania, Transjordania. Y aparte fue dada Transjordania, fue en el año 17 que le dijeron te vamos a dar también esta zona. O sea que prácticamente no hubo tanto tiempo de poblarla y no había ahí mucho tampoco. A propósito, la zona de Palestina, la que conocemos hoy como Israel, también era un lugar de enfermedades, era un lugar que no estaba para nada desarrollado. Ahora, vuelta a la buena pregunta a propósito, Daniel. Vuelta a la declaración Balfour.
¿Qué pasa con la Declaración Balfour? Al mismo tiempo existen varios arreglos que Gran Bretaña hace. Por ejemplo, 2 años antes de terminar la guerra, Gran Bretaña y Francia hacen el famoso acuerdo de Sykes y Picot en el año 1916, donde se dividen el Medio Oriente, donde la mayor parte del Medio Oriente, la zona de Irak, o sea, Palestina, ¿verdad? Otras zonas que están por ahí, quedan bajo dominio de Gran Bretaña, y a Francia le dan el noroeste sirio y le dan el Líbano. Y eso es un arreglo, y dicen, esta es la zona tuya de la esfera de influencia. Al mismo tiempo, y esto es un poquito más tarde, también en el año 17, tenemos las cartas de Henry McMahon, que era un enviado especial de Inglaterra a Egipto, a Sharif Hussein, que era en aquel momento el emir de Meca, y aparte descendiente del profeta Mahoma, y bisabuelo del rey Hussein, tatarabuelo del actual rey de Jordania, Abdallah, que en aquel momento obviamente era un hombre de influencia, y McMahon, en una serie de cartas, creo que llega a 10 cartas, promete independencia árabe desde el Golfo Pérsico al Mediterráneo, a cambio del apoyo que le dé Sharif Hussein y su gente a Gran Bretaña para derrotar al Imperio Otomano y sacarlos del Medio Oriente. O sea, y esto es lo que nosotros conocemos como la revuelta árabe, que en realidad el cerebro militar de la revuelta árabe es el famoso Lorenzo de Arabia, que ustedes deben haber leído el libro o visto una película que salió hace ya muchos años, muchas décadas, Lorenzo de Arabia, y es en realidad, entonces, la idea de otorgarle independencia árabe a Sharif Hussein es a cambio, como dije antes, de ayuda para derrotar al Imperio Otomano. Pero mientras tanto, un buen día, Sharif Hussein encuentra que hay una contradicción muy grande entre Sykes-Picot, la declaración Balfour y las cartas que él recibió de Henry McMahon. Sharif Hussein se oponía al dominio francés en Siria y se opuso inicialmente a la declaración Balfour. ¿Por qué? Porque la declaración Balfour era un obstáculo para el dominio que él pretendía. Ahora, los británicos le dijeron que en la promesa que ellos le hicieron a Sharif Hussein estaba implícitamente excluida Palestina, que en aquel momento era parte del sur de Siria, tanto Palestina como Transjordania eran parte de la provincia del sur de Siria. Esto obviamente enoja mucho a Sharif Hussein. Y en realidad lo que se crea aquí entre la ensalada que hicieron los franceses y los ingleses con los árabes, entre la declaración Balfour, Sykes-Picot y todo eso, se genera un desorden. O sea, el legado de la caída del Imperio Otomano empieza como un desorden. No es claro cuál va a ser el orden post-otomano, ¿verdad? Ahora, el liderazgo sionista está totalmente consciente de la preocupación de los árabes y intenta un acercamiento con la familia de Sharif Hussein y comienza una relación diplomática entre Chaim Weizmann y Faisal Hussein, ¿verdad? Que era el hijo del Sharif Hussein. Faisal y Weizmann llegan a un acuerdo por el cual Faisal reconoce al sionismo, que lo ve también al sionismo como una fuerza económica que puede contribuir mucho a la población árabe local. La población árabe local se puede beneficiar de la contribución judía con sus conocimientos, con su desarrollo económico. Y Faisal, obvio, también apoya la inmigración judía a Palestina porque la ve como un elemento positivo para la zona. Weizmann, a la vez,
a cambio, reconoce los derechos de los campesinos y arrendatarios árabes locales, ¿verdad? Y reconoce obviamente la existencia de también, de alguna forma, de la minoría, de los, digamos, ahí está, particularmente los campesinos y arrendatarios árabes. Lo que sucedía en aquel momento era también que el Keren Kayemet, lo que llamamos el Keren Kayemet, ¿verdad? El Fondo Nacional Judío, compraba tierras en aquel momento. Y la mayor parte de las tierras se las vendían se las vendían árabes. Muchos eran terratenientes que ni siquiera vivían en la zona, vivían en Egipto, vivían en el Líbano. Otros vivían en la zona de Palestina. No era que ninguno de ellos era palestino, pero esas tierras no estaban usadas y estaban usadas por arrendatarios. Entonces, cuando los judíos compraron esas tierras, y la segunda alianza que promovía lo que se llamaba el trabajo judío, el trabajo hebreo, lo que ellos llamaban, muchos de esos arrendatarios fueron desplazados y se quedaron sin trabajo. Y eso creó un problema social real también para los árabes, ¿verdad? Cosas parecidas pasaron también en América Latina en su momento. ¿Sigo? Ahí, perdón. Sin embargo, pese a este nidito de amor que había entre Faisal y Weizmann, este arreglo fue en el año 1919, Faisal aclara después que él aceptaría el proyecto sionista solo si Gran Bretaña accedía a la creación de un gran Estado árabe. Lo cual eso tenía cierto sentido, ¿verdad? Pero ahora voy a explicar un poquito más cuál era el problema de lo que decía Faisal. Después, Faisal expone dudas públicas sobre el acuerdo con Chaim Weizmann. Dice, bueno, hice este acuerdo, pero ahora no estoy muy seguro. Y dijo que él aceptaría refugiados judíos, pero siempre y cuando ellos caigan bajo gobierno musulmán o cristiano, pero se opondría a ninguna soberanía judía. Y más tarde, Faisal declaró que Palestina pertenecía a la zona adjudicada por McMahon a los árabes. O sea que él volvió a repetir que McMahon le había prometido esa tierra que caiga bajo protección de él o bajo mandato de él, o bajo mandato árabe. O sea que en realidad todo el acuerdo Faisal-Weizmann empieza a caer por la borda. O sea, es aquí donde hay un nuevo elemento que interviene, que es el elemento de cómo se puede, en todo este orden y toda esta contradicción de intereses, se puede arreglar todo esto. Y aquí apelo a la ley internacional, pero antes de apelar a la ley internacional, quiero aclarar que en las leyes modernas, o en el derecho moderno, el derecho occidental, es lo que nosotros llamamos ley positiva. ¿Y qué es ley positiva? La ley escrita. La ley escrita, que en realidad es el resultado, es un mecanismo formal que no tiende a ser, que no es formado por alguna concepción religiosa o alguna concepción moral o por alguna concepción de derecho natural, sea religioso o sea simplemente moral, sino que la ley positiva en realidad hoy en día es el resultado de un arreglo entre un número de reclamos que no son inicialmente compatibles. O sea, se crea ley, está basada en un disenso original. La ley moderna no está supuesta a satisfacer 100% a todas las partes, sino que la ley de alguna forma tiene que ser un compromiso, una especie de arreglo entre intereses y contradicciones, ¿verdad? Y la ley sirve como un estándar, de alguna forma, queda como algo estandarte para resolver conflictos de intereses. Por eso se dice que la ley en realidad tiene que tener una función de predictibilidad.
que la gente esté de acuerdo 100%, 80%, 50%, 40%, no, pero la ley es el mecanismo que regula las relaciones sociales. Ahora estoy hablando a nivel de Estado. El mismo principio rige o regiría para lo que nosotros llamamos el derecho internacional. Y aquí voy al principal punto. El derecho internacional, ¿verdad? Sigue más o menos el mismo principio. Igual que el derecho común, es normativo. Tenemos al jurista Hart, que él sostiene que el derecho internacional no tendría valor normativo y vinculante si se acepta que este no es más que el resultado de una situación anárquica, donde las partes interactúan mediante amenazas o el uso de la fuerza. Ahora, interesante, porque uno puede decir, bueno, ¿qué valor tiene el derecho internacional? Lo violan tantas veces y, bueno, pero de alguna forma tiene que haber cierto derecho internacional que determine o que regule ciertas cosas. Y de hecho, muchas veces el derecho internacional falla y deciden, como por ejemplo en el caso de los reclamos bolivianos a Chile, por ejemplo, ¿verdad? Hubo una decisión en La Haya. O sea, hay un elemento normativo. Si pensáramos que todo es anarquía, esperaríamos que la guerra solucione todo. Y sabemos que la guerra tampoco soluciona nada y que no todo el mundo está dispuesto a ir a la guerra. Y como dije antes, el Medio Oriente era un caos luego de la caída del Imperio Otomano. Había acuerdos poco claros, distintas interpretaciones e incluso deslealtad, como fue la de Faisal. La ley positiva internacional sería la fuente legítima de un nuevo orden. Ahora, ¿qué es esto? La Declaración Balfour se convierte en un documento de validez legal internacional mediante la Liga de las Naciones. El artículo 22, el famoso artículo 22 de la Liga de las Naciones, declara el mandato. Mandato sería un gobierno temporario de naciones avanzadas en las colonias hasta que las comunidades locales alcancen cierto nivel de autosuficiencia y logren su independencia. Entonces, lo que estableció la Liga de las Naciones fue justamente los deseos de estas comunidades deben ser una consideración principal cuando el mandato decida lo que hacer con esas tierras. El mandato británico, junto a la Declaración Balfour, ¿verdad?, es ratificado en la Conferencia de San Remo en 1920 y adoptado por el Consejo de la Liga de las Naciones en 1922. Que no solamente es aprobado por Gran Bretaña, o sea, la Declaración Balfour deja de ser un asunto de Gran Bretaña sola y pasa a ser apoyado por países como Alemania, como Japón y 52 países que integran la Liga de las Naciones. No incluyendo Estados Unidos por una razón que Estados Unidos nunca quiso, el Senado nunca aprobó la incorporación de Estados Unidos a la Liga de las Naciones. El presidente Wilson es el creador, en realidad, es el cerebro de la Liga de las Naciones, pero irónicamente y paradójicamente, el Senado norteamericano rechaza la incorporación de Estados Unidos a la Liga de las Naciones. Pero todas estas ideas eran de Wilson. El presidente Wilson fuertemente apoya la Declaración Balfour, es apoyada también por Francia, y así la Declaración Balfour recibe validez internacional. La decisión o la resolución legal de la Liga de las Naciones establece no solamente que otorga, digamos, validez a la Declaración Balfour, sino que a la larga establece lo que fue después la independencia de muchos de los países árabes y muchos de los países del tercer mundo que para los años 60 ya se fueron independizando, basado en este principio que se genera en la Liga de las Naciones, una organización creada después de la Primera Guerra Mundial, y se ratifica, o sea, pasa por herencia a las Naciones Unidas, que es una organización que se crea después de la Segunda Guerra Mundial.
Ahora tengo esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué legitimidad tenía la Liga de las Naciones? ¿Qué legitimidad tenía la Liga de las Naciones? ¿Cuál era? O sea, la Liga de las Naciones se reunieron. ¿Por qué 52 naciones? ¿Cuál es la legitimidad que está sobre eso? Bueno, la Liga de las Naciones es creada en base a la filosofía generada por la doctrina del presidente Wilson, y ellos hablaban del principio de autodeterminación de las naciones. ¿A qué me refiero? Ya había habido un brote nacionalista, primero en Italia y en Alemania, pero después en muchas naciones que pertenecían a los grandes imperios austrohúngaro y otomano. Recordemos, todo el dominio del imperio austromundo y otomano, como dije antes, no existía en los estados-nación. Pero Wilson y otros en el occidente, los victoriosos, creían que la solución para la paz mundial era crear estados-naciones, mientras estos estados-naciones respeten los derechos de las minorías. Y el objetivo era paz entre las naciones, para lograr conflictos locales y nacionales. La Liga de las Naciones mediaría entre conflictos locales si es que los hay. O sea, la idea de la Liga de las Naciones decía lo siguiente: si nosotros creamos autodeterminación, y era un principio que tiene validez legal, toma validez legal en virtud de que fue apoyado por la Liga de las Naciones prácticamente unánimemente, las tensiones nacionalistas se mitigarían, ¿verdad? Con autodeterminación, porque las naciones finalmente vivirían como ellos quieren, apartados, ¿verdad? En un Estado, y se lograría más solidaridad y confianza mutua entre los individuos. A la vez se desarrollaría, gracias a esta confianza mutua, a esta solidaridad, se generaría también un sistema democrático, ¿verdad? Esta es una idea de Rousseau: a más solidaridad, relacionado directamente con la democracia. Las minorías serían respetadas, como dije antes. Y eventualmente Wilson esperaba que a más países democráticos, más habría paz mundial. Y esta es una idea que él toma del filósofo Immanuel Kant, que dice: a más países democráticos la posibilidad de guerra es menor. Y hablaba de la paz perpetua, de la paz eterna, y entre otras cosas lo relacionaba también con la existencia de regímenes democráticos. O sea, nacionalismo llevaría solidaridad, solidaridad, democracia, democracia, paz mundial. O sea, aquí había un fundamento filosófico sumamente profundo que le da, le da lo que se llama justificación a esta nueva doctrina legal que surge con la Liga de las Naciones. El principio de autodeterminación: como resultado de esto surgen nuevos estados-naciones, por ejemplo, Polonia, Hungría, Austria, Yugoslavia, Checoslovaquia, ¿verdad? Eran parte del imperio, surgen como estados independientes. Y aquí la Liga de las Naciones aplica el mismo criterio de autodeterminación, lo aplica a los territorios del Imperio Otomano, donde estaba Palestina. Entonces, a partir de 1920 vemos una gradual independencia, o de los años 20, de los países árabes. Al principio empiezan como protectorados y finalmente consiguen independencia. Ahora, algo muy interesante: cuando la Declaración Balfour no habla, y esto es algo que es correcto, no habla de la población árabe que existía en Palestina. O sea, se habla de repartir, ¿verdad? De dar Estado independiente a zonas en la zona árabe, ¿verdad? En el territorio árabe. Pero al darle la Declaración Balfour, se dice que la población de 700.000 habitantes, ¿verdad?, que existía en aquel momento de árabes, dice: ¿dónde están? Nadie se ocupó de nosotros.
Esto obviamente genera disturbios antijudíos, que nosotros lo vemos ya en el año 21. Yo creo que todos ustedes se acuerdan de Tel Hai, ¿verdad? Tel Hai es uno de los tantos ataques, porque hubo ataques también en colonias en Jadera, hubo muchísimos ataques en los años 20, después se fueron calmando, se terminó obviamente en el pogrom en Hebrón en el año 29, y es en este momento que Gran Bretaña intenta apaciguar a los árabes. Y a propósito, Gran Bretaña nombra a Herbert Samuel, que era el comisionado, nombra al mufti de Jerusalén, uno de los personajes más extremistas, era una combinación de nacionalismo árabe con islamismo, que obviamente toma una posición totalmente hostil contra la población judía, y comienzan los disturbios que en realidad los británicos que actúan como policías son los encargados de reprimir estos disturbios. Por eso no es casual que es en el año 1920 que se crea la Haganah como Liga de Defensa de la comunidad judía en Palestina. Ahora, Gran Bretaña en aquel momento impone algunas restricciones a la inmigración judía, no demasiadas, no como lo hizo en el Libro Blanco después en el año 39, y le aclara a los árabes que no se trata de crear un hogar nacional judío en toda Palestina, sino simplemente en Palestina. Y esto es algo que finalmente fue entendido, y voy a explicarlo después. No se trata, y le dicen que no se trata de un Estado judío, sino de un centro judío. Y para apaciguar a los árabes, Gran Bretaña desconecta a Transjordania de Palestina, o sea, de la Declaración Balfour, y se lo da a otro hijo del Sharif Hussein, que era Abdallah, que en realidad, como dije antes, es el abuelo del rey Hussein, y el abuelo del rey Hussein y el bisabuelo del actual rey Abdallah. Ahora, los estados árabes que eventualmente se crean, Arabia, Jordania, Irak, son creaciones en realidad de pactos entre Gran Bretaña y líderes árabes locales, principalmente, como dije, de la familia de Sharif Hussein, ¿verdad? Faisal recibe Irak, Sharif Hussein se queda con lo que llamamos Arabia, después lo deponen a Faisal y deponen a Arabia, y a Sharif. Ibn Saud, y Jordania se lo dan a Abdallah, y en realidad y es la familia esa, se llama la familia hashemita, que hasta el día de hoy ellos siguen gobernando Jordania. Ahora, y la creación de todos estos países árabes en realidad son pactos. Inicialmente se crean los límites y los estados-nación basados en pactos entre Gran Bretaña y líderes árabes que fueron leales a Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial, principalmente los hashemitas. Las revueltas árabes continuaron, ¿verdad? Hubo ataques en Safed, en Hebrón, y finalmente vino la revuelta más violenta árabe, que fue la revuelta que duró 3 años, del año 36 al año 39. Y la revuelta fue tremenda, liderada por el Mufti. El Mufti incluso llegó a desarrollar tal antisemitismo que llegó a reunirse con Hitler, incluso visitó Auschwitz y miró las operaciones que tomaban lugar en Auschwitz. Y la idea era obviamente traer el exterminio nazi también a Palestina. Ahora, interesante que durante la época de los disturbios árabes, 36-39, los británicos, como les cuesta manejar esa situación, crean lo que se llama la Comisión Peel. Ya mandan a Peel, que era en realidad un diplomático inglés, para que investigue la situación y trate de traer algunas soluciones a la situación, a los disturbios, a la violencia que existe en Palestina. Y así
como la mayor parte de la violencia de Palestina venía de árabes locales, lo que hoy llamamos árabes palestinos, y estos árabes locales en realidad no querían, se oponían obviamente a la soberanía judía, o a ningún tipo de soberanía judía en Palestina. Peel, la comisión Peel viene con un plan de partición. O sea que ahora dicen, bueno, los palestinos sostienen Palestina era mayoritariamente árabe. La identidad judía es inaceptable. Entonces la comisión Peel, tratando de mantener las promesas que se hicieron, crea en realidad la primera partición de Palestina, que es esta, es el plan de... ¿Ven donde está el mapa de la izquierda? ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Ahora, fíjense lo que decide la comisión Peel. La comisión Peel decide nuevamente, ¿verdad?, basado en dónde estaban mayormente concentradas las poblaciones, darle a los judíos esta parte, que incluye más o menos esta zona del Galil, aquí por el Kineret, ¿verdad? Y hasta acá abajo. Es una porción muy, muy pequeña de tierra. Fíjense, es una porción muy pequeña de tierra y obviamente es menor a la que después se le da en la partición. Lo interesante fue que cuando la partición era una forma de resolver el problema de los árabes en Palestina. Los árabes rechazaron inmediatamente este plan de partición, ellos querían todo para ellos. Los judíos no estaban para nada contentos con el terreno que se les dio. Ellos dijeron, ya nos sacaste a Transjordania 15 años antes, ahora nos sacás una gran parte de Palestina, o sea, toda la zona roja que ustedes ven acá sería el Estado árabe, y toda la zona azul, celeste, sería el Estado judío. Y en el medio, una zona internacionalizada. Ese era el plan de la comisión Peel. Los judíos también no les gustó para nada la decisión de la comisión Peel, pero sin embargo aceptaron la comisión Peel porque la idea era seamos pragmáticos, obtengamos lo que podamos y después vemos qué pasa en el futuro. Pero por ahora obtengamos lo que podamos. Eso fue lo que dijeron. Y obviamente después, y encima no solamente que vino esta comisión Peel, en realidad recortando gran parte de lo que se les había prometido en la declaración Balfour, recordemos todo el territorio que era ahí, después le cortaron toda esta parte, que incluía también el Negev, y obviamente toda la Cisjordania. A la vez en el año 39 también hay lo que se llama el Libro Blanco, donde se limita la inmigración judía a 75.000 personas, y esto es en el medio del Holocausto, y yo diría que es una de las tragedias más grandes del pueblo judío, que fue la limitación de inmigración en todo el mundo, pero en Palestina en particular fue extremadamente dolorosa. Y finalmente llegamos a la partición de noviembre del año 47, ¿verdad? Que es esto lo que ustedes ven, la zona celeste es la que se le adjudica a los judíos, y la zona rosa es la que se le adjudica a los árabes, y la zona Jerusalén, que es la que ven acá, es internacional. O sea, fíjense lo que pasa aquí. Aquí es totalmente, parece un archipiélago. Los judíos obviamente aceptaron la partición y, como sabemos, los árabes la rechazaron. Después hubo una guerra donde intervienen el resto de los países árabes, y finalmente en el armisticio del año 49, este es el territorio final. Israel, a raíz de la guerra del año 48, ¿verdad?, llega en Rodas a un acuerdo final, y es el mapa que queda y que dura desde el año 69, perdón, desde el año 49 hasta el año 67. Todo lo que ven en azul, ¿verdad?, celeste, es lo que es Israel. Ahora, interesante, porque si uno se fija en lo que se dijo durante las deliberaciones de la Asamblea y la recomendación de las Naciones, lo que llama el Comité Especial para Palestina de las Naciones Unidas, entre las cuales estaba Uruguay, Perú y Guatemala,
¿verdad? El famoso Rodríguez Fabregat, que representó a Uruguay, ellos decían que si existe un Estado único con mayoría palestina, terminaría esto en una guerra civil. O sea, ellos sabían que judíos y árabes a esta altura, con tantos disturbios, con tanta hostilidad, no podrían llegar a un acuerdo, no sería un país, se terminaría en una anarquía total. Lo entendieron perfectamente. Y es por eso que ellos, digamos, propusieron la secesión, la partición. Y obviamente la idea en aquel momento era también decir, bueno, son una población chica, en aquel momento había 600.000 judíos y había, obviamente, más árabes en toda Palestina, pero cuando hablamos de Palestina estamos hablando de la Cisjordania también, de lo que hoy es el territorio que está bajo dominio palestino, sea de Hamás o sea de la autoridad palestina. Vuelvo a repetir, países caribeños, Liechtenstein, tienen 30.000 habitantes o menos. Nauru, que es una islita en Oceanía, tiene 10.000 habitantes y fue reconocida como Estado independiente. Ahora, y por otro lado, o sea, la legitimidad del Estado de Israel, en realidad, es el resultado de un proceso legal legítimo, del derecho internacional. Y cito a Alan Dershowitz, que hoy en día se volvió un poquito más controvertido por su apoyo a Donald Trump, pero Alan Dershowitz es un jurista, profesor de Harvard por muchos años, y él, recuerdo que una vez dijo algo, yo estaba presente, dijo: Israel tiene más sellos de aprobación que Nueva Zelanda, que en Nueva Zelanda lo que hicieron fue entrar a la tierra, echar a los maores y se terminó, a los aborígenes. Aquí todo lo que hizo el establishment judío lo hizo mediante la legalidad y la legalidad internacional. Pidiendo y pidiendo por favor y cabildeando, también hubo mucho cabildeo durante los debates en las Naciones Unidas, pero buscaban la aprobación legal. Y la legalidad de la Liga de las Naciones y las Naciones Unidas está justamente en el hecho de que es un órgano legal, legítimo y reconocido. Ahora, es verdad que hoy en día nosotros estamos muy en desacuerdo con muchas de las resoluciones que toman las Naciones Unidas. Mayormente no son legales, excepto las del Consejo de Seguridad Nacional, perdón, las del Consejo de Seguridad. Pero de hecho, una de las razones por las cuales Israel no se retira de las Naciones Unidas, pese a que la gente dice, pero ¿por qué Israel no se retira de las Naciones Unidas? Es un lugar tan hostil. Es porque las Naciones Unidas también fueron las que le dieron el derecho y le otorgaron la legitimidad dentro de la ley positiva internacional. Y eso es lo importante. Cuando se habla de que Israel viola la ley internacional porque está ocupando los territorios, ¿verdad? O porque pone asentamientos, los primeros en violar la ley internacional fueron los árabes, al violar la decisión de la Liga de las Naciones, al no aceptar la decisión de la Liga de las Naciones. Y al incluso también la resolución de la partición de Palestina. Reaccionaron con violencia y con hostilidad, incluso con una guerra de exterminio, porque tanto 1948 como 1967 son guerras de exterminio. Y las guerras del Mufti son una guerra de exterminio también. O sea, uy, se me terminó. O sea, como vuelvo a repetir, la ley reflejada en y ahora voy a hacer el último punto antes de abrir a preguntas. La ley reflejada en las decisiones de la Sociedad de Naciones y de la ONU tiene fuerza y vigencia vinculante porque es el resultado de la combinación de dos momentos. Uno, entre el contenido de la ley y la rectitud del procedimiento, ¿verdad? La ley es el resultado de arreglos, de negociaciones, de tratar de satisfacer en forma equitativa a todos los intereses. Pero lo más importante es que se hizo mediante un procedimiento. Y como dijo Dershowitz, Israel tiene más sellos de aprobación internacional que cualquier otro país del mundo. Y es cierto, no es una exageración. El proceso de legislación legítimo
legítimo porque es sancionado por la Liga de las Naciones y las Naciones Unidas, intenta hacer justicia a todas las poblaciones, de hecho, el plan de partición fue un intento de hacer justicia, también lo fue los mandatos, ¿verdad? Que a la larga dieron más independencia a los árabes. Y por otro lado, no olvidemos, la creación del Estado judío fue más o menos al mismo tiempo, 20 años más, 20 años menos, que la creación de los Estados árabes. Incluso países como Libia y Sudán no lograron independencia completa hasta 1954 y 56. Ahora, el tema es la siguiente. Por eso yo, y esto para finalizar, la conexión histórica entre el pueblo judío y la tierra les puede otorgar el derecho a establecerse en Palestina, pero no a reclamar todos los derechos sobre Palestina. Y por eso yo pienso que aquellos que abogan por el gran Israel o porque dicen que tienen derechos porque está escrito en la Biblia, eso en mi opinión es inaceptable. Es aceptable reconocer al Estado de Israel como una nación legítima, con una economía, una cultura, una nación, no es simplemente una religión, sino una nación, pero no puede, no hay derecho a reclamar todo, y en ese sentido yo estoy de acuerdo con lo que originalmente la Declaración Balfour dice, que es el respeto a las minorías. Ahora, el problema de por qué no se soluciona el problema no es porque la mayoría de los israelíes no hayan reconocido esto. Hay muchas razones y esto lo voy a hacer durante el curso después. Pero pese a todas estas explicaciones, y con esto abro la introducción para ya la próxima clase, no la próxima clase, sino 2 clases de ahora en adelante, Albert Hourani, que en realidad es un erudito que por muchos años enseñó en la Universidad de Oxford, murió hace unos años. Es un erudito libanés que fue uno de los que testificó en contra de la partición de Palestina durante las audiencias de 1947. Y él dice lo siguiente: el tamaño y la extensión del Estado judío es irrelevante para la cuestión de los principios. Y predijo que los judíos se verán obligados a entrar en conflicto con el mundo árabe por varios factores. Una, por la necesidad de tratar con la propia minoría árabe. Y otra, porque el Estado judío sería objetado por los países árabes circundantes. ¿Por qué? Porque ellos sostienen que el Medio Oriente le pertenece a los árabes. No puede haber ninguna otra soberanía que no sea de los árabes. Por eso los kurdos, por ejemplo, no lograron tener soberanía, pese a que en un momento también trataron de negociar con las potencias. Y acá hay algo muy interesante que Hourani dice. Y porque Palestina, además de eso, Palestina tiene población indígena árabe, que es una parte esencial del mundo árabe. Y aquí yo pregunto, ¿es la población árabe realmente población indígena? Y no estoy hablando de que 3000 años atrás había una comunidad judía o estaban los hebreos o era Judea. No, yo no creo en eso de volver a 3000 años antes. Acá hay algo más interesante aún. Ilan Tron es un erudito de la Universidad de Brandeis en Massachusetts y también en la Universidad de Beersheba. Él dice, había 250.000 árabes a principios del siglo XIX, menos que en la antigüedad. A propósito, es un dato anecdótico. A fin del siglo XIX tenemos 600.000 árabes, que es la verdad más o menos en la época que los judíos empiezan a entrar. Y él sostiene que esto no puede ser simplemente por migración, estos no son árabes que hace miles de años que están aquí, y encuentra que hay también migración árabe que vienen de otros países, principalmente de Egipto. Hay muchos palestinos que el apellido es Masra, Masra como Mitzrayim, que vienen en realidad de Egipto. En su momento Muhammad Ali
estimulaba la emigración de egipcios a Palestina porque él se quería quedar también con Palestina y de hecho se la sacó al Imperio Otomano por un periodo de tiempo. Y finalmente los otomanos la lograron recuperar después en una contraofensiva. Hubo inmigraciones también árabes en el siglo XX. O sea, el problema es que hay falta de censo con respecto, no hay, los censos no son muy claros, ni los que hacían los turcos, algunos de los británicos. Y muchos de los árabes que migraban también ilegalmente, particularmente en la época británica. Pero hay alguna literatura que dice que en la época de proliferación económica con la inmigración judía, también hubo gente árabes que migraron para conseguir trabajo, principalmente en las moshavot, o las colonias agrícolas privadas que existían, junto a los kibutzim, que eran colectivas, que existían y contrataban muchos árabes. Ahora, bueno, con esto me abro a preguntas. A ver si no puse algo más. No, yo creo que ya estoy. ¿Alguna pregunta? Este es mi punto, no, de vuelta. Es mi perspectiva de cómo yo veo la legitimidad del Estado de Israel. Sí. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. David, Sí, pregunta? voy a aportar un dato. Es decir, aparentemente, es decir, eso estaría probado genéticamente. La población tanto árabe que está tanto del lado de Cisjordania como de los que están del lado con Hamas, en la franja, aparentemente vienen todos por estudios de ADN hechos, ¿verdad? Vienen todos de Arabia Saudita y de Egipto. Como tú decías, son poblaciones que han pasado, no hay población autóctona, no se encontró genéticamente población autóctona dentro de esos lugares. Era para agregar nada más que eso, un hecho científico. Sí, bueno, en Gaza había árabes, y en realidad incluso un momento que el Keren Kayemet compró en tierras en Gaza también. Pero sí, Gaza después se llenó, hoy en día creo que es de los lugares más densos del mundo. Se llenó también después con los refugiados, ¿verdad? Y yo voy a hablar de los refugiados la semana que viene. Muchos de los refugiados, digamos, también llegaron a Gaza. O sea, pero sí, hubo migraciones dentro del mundo árabe, siempre hubo migraciones, ¿verdad? Entonces, decir que es una población autóctona, yo pienso que es cuestionable, es cuestionable. Y tú quizá, Mauro, tenés razón, que ahora que se sabe ADN, bueno, por ahí yo no me metería tanto a jugar con el ADN, porque vaya a saber, yo conozco gente que, bueno, se consideraban ashkenazim y de repente ven que vinieron de cualquier otro lado, y no sé. Sí, migraciones hubo continuamente. Hubo guerra, gente que se escapó, hubo refugiados. O sea, pensemos ahora migraciones. O sea, ¿cuántos refugiados, por ejemplo, sirios hay en este momento viviendo en Jordania o en Turquía? O sea, siempre hubo movimiento. No existe una cosa así como una población que se queda siempre en el mismo lugar, ¿verdad? Y más con los movimientos económicos que hubo con el tiempo, ¿verdad? La gente migraba por razones, en el caso de Egipto, Muhammad Ali, gobernador de Egipto, él estimulaba la migración a Palestina. Entonces, el tema del indigenismo es un tema que todavía hay mucho por decir, por eso. Sí. Otra pregunta. No puedo creer que todo lo que dije está bien, no. Hola. Gracias por la charla. ¿Me escuchan? Sí. ¿Quién Sí. habla? Yanay Silverstein. Yanay, sí, Hola, ¿qué tal, Yanay. Luis? ¿Cómo estás? Primero Bien, agradecerte y yo realmente tendría mucha cosa para decir o preguntarte, pero yo creo que quiero escuchar los 4 clases,
porque creo que vos estás construyendo una tesis, una idea sobre la cual vos te basás. Entonces me resultó muy interesante lo del derecho internacional y cómo se construye esa legitimidad, y al mismo tiempo me sorprende mucho, no sé si lo dejás afuera en general o a los efectos de esta charla, la legitimidad histórica, la legitimidad nacional, la legitimidad vinculante, o sea, toda la parte más subjetiva. Me parece muy válido el argumento que diste, pero me interesa mucho escuchar lo que vas a hablar de los refugiados. Creo que es una construcción que hay que esperarla hasta el final. Por eso me abstengo ahora de hacerte más preguntas o incluso opinar. Yanay, como siempre, muy estimulante. Cuando vos hablas de subjetiva, te referís, por ejemplo, a la relación entre el pueblo judío y la tierra. Claro, claro, sí, sí. Bueno, sí, yo digo que, creo que lo dije, lo mencioné, pero por ahí lo dije muy rápidamente, pero es un tema importante. Y lo habíamos hablado con David Telias en una oportunidad, en una conversación que tuvimos, David, porque estábamos hablando de Eric Hobsbawm, que a propósito fue profesor de mi señora, que está acá. Eric, la conexión, yo lo que sostengo, y es mi visión personal y puede diferir de la tuya, Yanay, o de cualquiera, yo sostengo que la relación entre el pueblo judío y la tierra está ahí, o sea, porque por miles de años, digamos, los judíos rezaban mirando a Jerusalén, y hasta hoy en día, ¿verdad? Estén donde estén en la sinagoga de la NSI o acá en Júpiter. Y lo hicieron por años, Yehuda Levi, vemos los poemas de Yehuda Levi, vemos, ¿verdad?, toda la literatura y la litúrgica. Pero por el otro lado yo considero de que el venir a reclamar un derecho antiguo, ¿verdad?, o una situación antigua que pasó hace mucho tiempo, que pasaron 2000 años, no digo que es ilegítimo, pero digo que es insuficiente, ¿verdad? Por eso yo me opongo, por ejemplo, a la expansión a la base religiosa. O sea, yo no soy ningún izquierdista, pero me opongo porque no le veo realmente base legítima a decir, bueno, quiero recuperar todo lo que teníamos en el 70 después de Cristo. No digo. La legitimidad está basada en la conexión entre el pueblo y la tierra, pero principalmente en el reconocimiento del mundo que existe esa conexión y el procedimiento correcto que lleva a establecer permanentemente esa conexión mediante la creación de un Estado. Claro, pero yo esa parte la entendí bien y creo que es muy válida y es muy legítima en esta guerra que tenemos de palabras con los otros, con el mundo que nos acuse, que permanentemente está censurando y deslegitimizando la existencia de Israel. Pero tenés que hacer una explicación, como hiciste vos, de 1 hora y pico, y explicar conceptos bastante sofisticados del derecho internacional para explicar por qué el pueblo judío o el derecho de Israel a existir. Cuando yo hablo de subjetividad no estoy hablando de ir a la época del Segundo Templo ni tanto. Estoy hablando de la necesidad de soberanía, la necesidad de ser mayoría, de tener autodeterminación, de tener capacidad de defensa, que no vuelva a suceder ni Shoah, ni pogromos, ni Inquisición. Y todo eso, históricamente, lo está dando el Estado de Israel, su existencia. Sí. Y otro tema que te quiero dejar planteado por lo menos es, vos dijiste que el derecho internacional va solucionando los temas y va generando la legitimidad. Imperfectamente, pero avanzás. Correcto. Ahora, las guerras son derecho internacional, son parte del derecho internacional, porque Israel del 48 no es Israel de lo votado del 47, y Israel del 67 dejó de ser lo que era, y de hecho generó una realidad que hasta el día de hoy está en cuestionamiento hacia adentro de Israel, y es uno de los grandes problemas, ¿no? Oh, sí, claro. No, totalmente. Estoy de acuerdo.
Ahora, lo que tú dijiste, Yanay, sí, yo creo que todos sabemos, o sea, Herzl, que era asimilado como lo era Pinsker también, ¿verdad? O sea, que es el ideólogo de la primera Aliá, eran gente asimilada, pero son gente que en aquel momento ya sabe que existe antisemitismo y sabe como que parecería ser imposible poder integrarse dentro del orden liberal y de las democracias europeas. Como que, por un lado, la ley acepta a los judíos, o sea, el derecho, la igualdad de derechos que se le da mayormente en toda Europa, y por otro lado, la sociedad los rechaza. Entonces, la necesidad de crear un Estado judío, lo único que hay algo que, y bien que lo trajiste, Yanay, te voy a decir por qué. Porque yo me opongo a la idea, y es algo que los árabes repiten y repiten y repiten, de que el Estado de Israel es una creación del mundo para compensar por el Holocausto. Y acá te lo demuestro, o sea, el Estado de Israel se construye, empieza a construirse a fines del siglo XIX para construir una nación. Se crea un idioma, no es simplemente un lugar de refugio. Entonces yo por eso me concentro en las cosas que no tienen que ver necesariamente con que nosotros vivíamos aquí en la época del Segundo Templo, que yo sé que no estás con eso, o el tema de la Shoah. Sí el tema del antisemitismo, sí el tema de la necesidad de los judíos de emanciparse como tener autodeterminación, emanciparse como nación, porque los judíos no son simplemente una religión. De hecho, yo creo que la mayoría de la gente que estamos aquí, quizá no somos tan religiosos, no sé, yo hablo por mí mismo, no quiero hablar por nadie más, pero sí nos sentimos como parte de una comunidad de destino. Somos parte de una nación, somos parte de una comunidad de destino, o sea, la identidad judía cuenta, sea por la experiencia histórica, sea por las tradiciones. Y muchas veces, entonces, es el derecho a una nación a tener autodeterminación, como cualquier otra nación, como son la nación húngara, como es la nación polaca. Ellos se ven a sí mismos como nación. Y lo interesante que justamente hoy, con el surgimiento de los nacionalismos, tenemos más apoyo por el sionismo. Muchos de estos elementos nacionalistas que a veces a nosotros nos asusta, justamente reviven este concepto de, bueno, que cada uno viva en su nación, con su gente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema amplio. Yo concuerdo contigo respecto a lo que la Shoah, no se creó el Estado de Israel por la Shoah, no se podía crear en 3 años. Ya estaba creado el Estado, había que declararlo. Creo que esa es la diferencia. Totalmente. Pero pienso que tenemos que terminar de escuchar todas tus conferencias y entonces se van a redondear más las ideas. Así que muchas gracias. Un placer. Yo me guardo también alguna pregunta que tengo. Vos no hables, David. No, mejor no. Mejor no. Y Adai me conoce. ¿Por qué te censuraron, David? Nada como la democracia. Dale, habla, David, ahora tenés que hablar. No, a mí, digo, yo comparto básicamente lo que están diciendo. Creo que ahí hay un tema entre legitimidad política internacional y legitimidad nacional, llamaría en términos, quizás se te dejó exclusiva. Es decir, para nosotros la legitimidad del Estado de Israel tiene que ver con muchas cosas que decía Yanay. Es decir, más allá o más acá de qué tan conformes estemos con el Estado o no, con el gobierno de turno, con el gobierno que se fue, con el que viene, más allá de los conflictos o avatares históricos que van ocurriendo, sentimos que el Estado de Israel es de alguna manera nuestro garante de la existencia judía. Y entonces, pero eso para afuera no es válido. Porque si yo le digo eso a, por ejemplo,
sin ir más lejos, estoy hablando incluso de autores judíos, como el propio Hobsbawm o como Paul Johnson, por ejemplo, y le digo eso, me van a decir, bueno, termina con el judaísmo, ¿para qué crees el judaísmo? No hay más judaísmo, no hay más religiones, se termina la religión, se terminan los problemas y no necesitas estados, digamos, exclusivos o estados, en este caso judío, como otros podrían ser de otro grupo étnico nacional. Entonces, ahí hay para mí una disyuntiva entre lo que es legitimidad desde el punto de vista internacional Gracias, Yanay. y amplio, hasta frente a lo que es para nosotros, lo que nosotros sentimos y la importancia que ese Estado tiene para nosotros, ¿no? Como parte de esa, en este caso, de ese grupo étnico nacional. De ahí un poco que de alguna forma creo que compatibilizaría ambos, o combinaría ambos relatos, digamos, ¿no? Yo la pregunta que no es para ahora y probablemente la podemos dejar para la última clase del curso es hasta dónde esa ley internacional que nos ampara de alguna manera en la legitimidad nacional, en la legitimidad de existencia del Estado, se ve también hackeada después del 67. Es decir, y en la no resolución, para un lado o para el otro, del Israel extendido, o de la ocupación, o llamémosle como quieran, porque algunos lo van a llamar ocupación, otros le van a llamar de otra manera, etc. De los terroristas. Tener un Estado de Israel que está ordenando, está siendo rector de población que no está comprendida dentro de lo que la propia ley, la ley le legitimó tener, de la ley internacional, lo pone en una situación incómoda. Ahí Yanay puso un link a una editorial que él escribió hoy mismo o ayer, ya no me acuerdo, sobre estos temas del sionismo y demás, y él ahí habla del tema de la exigencia de un Estado de Israel cada vez más ético, más moral, más bueno, yo también lo asocio con eso, ¿no? Es decir, no importa de qué lado estemos, o no importa qué pensemos que se deba hacer con los territorios ocupados, el tema es que tiene que estar resuelto de una forma que en definitiva sea reconocido en el marco de la ley. Las leyes internacionales permiten algunas variables. Puede ir desde la anexión, y entonces ahí forzar a que te reconozcan el derecho porque anexaste un territorio, puede ir desde otra cosa, o puede desprenderse completamente de esos territorios. Pero estar en una situación en la que no queda claro internacionalmente qué derecho tiene, qué responsabilidad le cabe sobre esos territorios, creo que termina jugando en contra de todo eso que tú bien hoy mostrabas, de cómo el Estado de Israel es legalmente legítimo, o sea, está constituido de la misma forma en que se han constituido decenas de países en el mundo. Correcto. Y si vamos al caso, un porcentaje muy importante de países europeos después entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los acuerdos de Versalles, los acuerdos, los tratados de paz en Naciones Unidas, el recorte de fronteras polacas, Checoslovaquia, los Balcanes, es decir, todos son acuerdos internacionales. Correcto, correcto. Muchos de ellos incluso mucho menos legítimos que el Estado de Israel, porque tuvieron mucho menos apoyo. Y menos ellos. Ahora, lo interesante, algo que vos decís, y solamente me voy a referir a lo primero que dijiste, que es, sí, cómo ustedes lo ven. Yo me eduqué en la escuela integral, que sé que todavía está, y obviamente nos educaron, ¿viste? Que Israel, que los judíos, que teníamos el derecho, no necesariamente, pero era como, nosotros teníamos la razón. Pero de repente nos encontramos, particularmente a partir de los años 70, con una hostilidad que se extiende
Entonces entonces yo fui trabajé para la comunidad judía justamente en estos temas. Y yo mismo desarrollé, porque la gente que trabajaba conmigo eran, viste, un talking point aquí, un talking point allá, pero yo incluso me empecé a interesar en profundidad por el Medio Oriente, particularmente después de la segunda intifada. Yo viví en Israel desde el año 76 al año 86, y seguía obviamente la política, pero para nosotros la política era todo, ¿qué es lo que pasa en Israel? La moralidad, lo mismo, la moralidad de los territorios, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo otro? Y la culpa la tiene el primer ministro de Israel, no importa quién sea, porque éramos residentes de Israel y obviamente yo ahora vivo en Estados Unidos y la culpa la tiene o Trump o la culpa la tiene Biden o lo que sea, pero no miramos a los de afuera. Me empecé a interesar por el mundo árabe y como sociólogo también en todas estas cuestiones, la sociología de las relaciones internacionales. Por eso lo importante es meterse en la cabeza del enemigo, intelectualmente, porque la guerra del sionismo no es una guerra que se va solamente en el campo de batalla, no es solamente la tecnología y los misiles, eso es lo que decía David. Es lo que va a proteger al Estado de Israel y es lo que nos va a dar seguridad a nosotros los judíos de la diáspora, ¿verdad? Que es lo que decía David. Pero tenemos que ganar esta batalla, que es la batalla intelectual. Y a esto yo me dediqué, por eso acabo de escribir este libro que escribí, que es en inglés, no está traducido al español. Entre otras cosas, era también, se centra más en las últimas 2 charlas que voy a dar, pero cuál era la motivación de cada uno. Y en realidad hay tantas distorsiones y mucha de la distorsión tiene que ver con la propaganda, y la propaganda sionista ha sido muy débil en comparación con la propaganda palestina. O sea, los palestinos son hijos de los soviéticos son los propagandistas número 1 del mundo. Las mentiras que se han dicho y las mentiras que la gente se ha creído. Es de no creer, es de no creer. Y esta es la batalla que tenemos que ganar. Bueno, para no abusar del tiempo, y si no hay alguien que tenga alguna pregunta puntual ahora, tenemos 3 clases más por delante para igual volver seguramente sobre algún punto y preguntar, y bueno, quizás en la última clase abusamos un poco más del tiempo y nos sacamos las ganas de lo que nos quede, nos vaya acumulando de preguntas. Gracias, Luis. Gracias a todos por haber participado y nos vemos el miércoles que viene. Sí, perfecto. Gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Gracias a ti. A los que quieran, que dijo hoy, como lo dijo Luis, mañana tenemos la primera charla del ciclo del Homer con el profesor Jaime Greenberg. Vamos a hablar del BDS, el caso específico, a partir de un caso específico que es la Universidad de Montclair, también en New Jersey. Así que sí, Jaime es un campeón. Otro ex Hasid, además otro ex NSI, que está por ahí en el mundo enseñando. Así que bueno, nos vemos mañana, para los que gusten. Buenas noches.